por otros e ingresan a las clases. Por eso han debido ver que es otra la contraseña. Es muy bien por Jonathan. Hay algunos que, reitero, lastimosamente sacan la contraseña y mandan a otras personas, no sé si de otros colegios inclusive, que han ingresado, ¿no?, a las salas de Zoom. Por eso voy a mandarles siempre minutos antes la contraseña, la invitación, pero con la contraseña cambiada. Así que cada clase va a ser otra contraseña. ¿Ya? No sé, inclusive había un estudiante que 2, 3 veces me pidió el ingreso donde está Bardonés Luis, logró entrar, porque 2 o 3 veces le he aceptado, no sé si logró entrar ahora, creo, ¿no? Entonces, esas situaciones para tomar en cuenta. El único que abre su cámara, los demás o están realmente, o no están, o alguien de pronto se ha conectado y y lo deja el celular así, nada más, ¿no? No sabemos si realmente están o no están presentes en clase, ¿no? Es muy bien. Solamente esto 1 minuto, ¿no? Después ya cuando dejamos de compartir o cuando compartimos pantalla pueden nomás cerrar sus cámaras. Muy bien por Sara también. Y lo otro es que ustedes en el chat van a ir colocando sus nombres, ¿ya? Reitero sus nombres como asistencia porque este video se graba y es necesario pues grabar, saber quiénes han asistido. Apenas están 13 personas o 12. Eso preocupa, entonces nosotros tenemos que hacer conocer a sus papás o seguramente quienes no se conectan o por qué motivos, ¿no? Entonces eso de la asistencia, esos 2 elementos entonces tomar en cuenta. Bien, entonces rápidamente vamos a comenzar. Creo que algunos siguen Buen día, conectando. profe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, entonces si todo está ok, vamos compartiendo pantalla y vamos a empezar. Vamos a empezar con ese pequeño video, un poco mostrando al mundo cómo está o cómo era antes, ¿no?, de la pandemia, el hormiguero humano, ¿no? Eh, Profe, ahora sí. profe. Entonces, como verán, ya lo que les decía aquí también está en la pantalla, resumido, ¿no? Uno es entrar puntualmente, ¿no?, a lo que son las clases, ¿no?, para ser aceptados y no ser dejados en sala de espera. Ojo, aclarar, ¿no?, que no todas las clases van a ser Zoom. Ya ustedes saben que va a haber una plataforma virtual, entonces no necesariamente quiere decir que todas las clases vayan a ser en Zoom. Ya puede ser que algunas clases dejemos en la plataforma y ustedes en el horario que entren van a entrar ahí, van a tener las actividades o la evaluación respectiva. Si bien entras, siempre revisa tu micrófono y cámara, eso ya sabes. Por eso les preguntamos, ¿me escuchan bien? Todos les decimos, ¿no? Si ven bien todo. Ustedes también deben revisar aquello. Y les felicito a los que han abierto su cámara, ¿no? Para abrir tu cámara para ver si estás en clase, si eres vos realmente que estás, o de pronto puede ser una persona X que haciéndose pasar por vos está en clase, ¿no? Entonces por eso pedimos que abran su cámara. Estudiante que ingresa y no respeta la sala hablando por el micrófono cuando no debe o escribiendo en el chat cosas indebidas será expulsado de clase. Había dicho que todos vayan colocando su nombre. No sé quién quiere hablar o algo. Está levantando la mano. A ver, aquí ha levantado la mano. ¿Puede hablar o qué pregunta o se equivocó? Pero, no sé, yo pregunto. Luis Antonio Mardones está o no está porque veo que a cada rato aparece para admitirle, ¿no? O es que está mal su celular, teléfono, porque cada vez me aparece su nombre y es la 4.ª vez de Mardones. Mi celular creo que tiene, profe. Bueno. Entonces, en el chat ya hemos indicado que coloquen su nombre y puede ser alguna pregunta. Pero ha habido en otros cursos que lastimosamente escriben cosas que no deben, ¿no? Incluso insultando hasta el profesor, hasta sus compañeros. No te olvides que
todo se graba, esta clase se graba y automáticamente el chat también se graba. Entonces queda automáticamente grabado todo lo que escribes, ¿no? Entonces ten cuidado con las cosas. Si tienes alguna pregunta, ahí lo puedes escribir en el chat, pero no es para insultarnos, les reitero, es para tomar en cuenta su asistencia de quienes están presentes. Eso entonces las recomendaciones. Esperemos que ya estén ya conectándose la mayoría y vamos ya directamente al tema porque comprenderán que el tiempo vuela en el Zoom. El tema 4, ya que nos concierne a nosotros, es relacionada al helenocentrismo para estudiar la sociedad. Muchos se preguntarán, ¿y qué es el helenocentrismo? Viene de Helena, viene de Grecia. En todo caso, se refiere pues a el nacimiento de Roma. No te olvides que en Grecia fue, si se quiere entenderlo así, pues la cuna del saber. Ahí nació absolutamente todo. Hay tantas leyendas mitológicas del Olimpo, de los dioses, de Zeus, Hermafrodita, etcétera, que los dioses bajaron y pues formaron la civilización romana, o la civilización griega en todo caso, perdón, porque fue primeramente Grecia, ¿no? Y de ahí quedan inclusive estos efigies, estos edificios, hechos inclusive en granito, en plata, como semejantes edificios fueron construidos hace miles y miles de años atrás, por lo menos unos 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, en Grecia nace el saber. Esas preguntas, por si acaso, van a estar, como ustedes saben, ya han visto, en el Google Form, en el enlace que mandamos y ustedes van a ir respondiendo. Entonces, ese documento también va a estar, lo vamos a enviar en el WhatsApp, pero es necesario que vayan tomando nota ya para que ustedes puedan responder. La pregunta 2 dice, ¿quiénes crearon las ciencias? ¿No? Tenemos matemáticas, biología, astronomía, filosofía, música, etcétera. En todo caso, fue precisamente en Grecia también donde los primeros filósofos, ustedes saben, conocían todo. Por ejemplo, Pitágoras no solamente era filósofo, era matemático también. ¿Qué decir de Sócrates? Era matemático, era médico, era psicólogo y así. Entonces, en Grecia, pues, nacieron todas las ciencias y fueron creados por ese grupo, se puede entender así, de sabios, llamados también, hemos dicho la anterior vez, los presocráticos, antes de Sócrates y posteriormente también de Sócrates, ¿no? Con Platón, Aristóteles, etc. Entonces, ¿de dónde viene hoy el saber? Aquí hay que corregir él, ¿no? ¿De dónde viene el saber? Viene de Grecia. Por eso, pues, el helenocentrismo es la cuna del saber de Helena, de Grecia. Para un poquito más que quede esto claro, vamos a dar algunas ideas más. Por ejemplo, en Grecia se creó la academia, un centro donde a la cabeza de los filósofos, un círculo cerrado y de élite, con los presocráticos, como os dije, nació las ciencias y el saber. Entonces ahí nació lo que es la academia, ¿no? Un centro elitista, es obvio, donde estaban concentrados todos los hombres. O sea, estudiar ahí no era fácil. Ahorita ustedes, el estudio es gratis, pero hagan de cuenta que existe un colegio particular único en Potosí. Creo que el primero que particular fue el franciscano. Y era un lujo, ¿no? A inicios del siglo XX que alguien estudie en ese colegio, porque no había otro colegio particular. Entonces, algo similar sucedía en tiempos de Grecia. La academia era el único lugar o centro de estudios, pero para pertenecer había que tener o dinero, poder, ¿no? O influencias. Una persona de bajos recursos, imposible. Entonces, ahí estaba pues la gente de élite, gente que sabía y gente que creó las ciencias.
aspecto que hizo de Grecia y en especial de Atenas como la cuna de las ciencias. En Atenas, ¿no? Nació también las ciencias. Y no te olvides que en Atenas eh, se creó inclusive una biblioteca tan gigante que eran cientos de miles o millones de libros, ¿no? Escritos inclusive a pluma, a tinta, ¿no? De todas las ciencias, ¿no? Era una biblioteca tan gigante que en tiempos de Alejandro Magno esta fue quemada. La, más, la biblioteca más grande de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo, ¿no? Ahí desaparecieron muchos documentos, mucha sabiduría. Hagan de cuenta que es semejante al estadio Víctor Agustín Ugarte, era toda esa biblioteca, tal vez inclusive un poco más grande inclusive. Y que se queme cientos de miles de libros es terrible. Bien, entonces, eso hablando de lo que es Grecia. Realmente es bastante lo que hizo Grecia, por eso pues hasta ahora nosotros seguimos estudiando, ¿no? Por ello se sostiene que las ciencias, dice claramente, y todo el conocimiento ha sido creado en Europa y a su vez en Grecia, como la matemática, ciencias, astronomía, física, química, filosofía, etcétera, ¿no? Entonces todas las ciencias tuvieron su centro en Grecia y por eso se sostiene pues que Grecia es la cuna del saber. El helenocentrismo es la cuna del saber. La cultura helénica, de ahí viene el helenocentrismo. Dice la cultura helénica el criterio exclusivo para estudiar filosofía. Entonces, al hablar de filosofía griega, necesariamente tenemos que hablar de la cultura helena, de la cultura griega. Y ese término de helenismo o helenocentrismo fue estudiado o empleado por Enrique Dussel. Ya, este es un filósofo americano en el siglo XVIII lo habla para describir el hecho de que en la filosofía se parte siempre de Atenas. Entonces, eso es lo que indica eh, el nocentrismo. Entonces, ¿por quién fue estudiado? Por Enrique Dussel. Enrique Dussel, en todo caso, es un filósofo americano que habla de la influencia de Europa a América. No te olvides que todo nos ha venido de Europa y quienes nos trajeron fueron los españoles. Y los españoles de quienes recopilaron ese saber necesariamente fue de Grecia. Ahí inclusive podemos ver cómo era Grecia, ¿no? En tiempos donde realmente pues era el epicentro del mundo. Era como París o como Nueva York hoy en día, ¿no? Hoy en día esa ciudad griega simplemente queda rastros de lo que fue en su momento, ¿no? Bien, vamos a continuar. Tenemos, si alguna vez se corta la imagen o el audio, no se preocupen. Esto generalmente sucede cuando estamos haciendo en vivo, ¿no? Parte de que siguen algunos llegando o no pueden entrar, creo que algunos estudiantes. Siempre a los que entran últimos vamos a pedir que vayan colocando siempre su nombre para registrarles en el chat, ¿no? Bien, entonces, otro aspecto hablando de lo que es Grecia, es que ahí también nace la política. Como dice Dussel, enfatiza que la política no nació en Grecia, como muchos pueden sostener, ¿no? Prácticamente todas las instituciones políticas de Grecia tienen su origen fenicio, caldeo o egipcio. La palabra, si se quiere entender así, política, viene de dike, que significa justicia. Una aclaración, ¿no? Muchos pensaban que toda la política también nació en Grecia, porque muchos filósofos también gobernaban en Grecia.
pero en sí viene también de los países caldeos, egipcios, fenicios, y política se entiende como justicia. O sea, tiene que ser todo justo, no dar a unos cuantos todo o una gran parte y a la mayoría un poco, sino todos debemos gobernar de la misma manera. No debe haber ni ricos ni pobres. Vendría a ser ese el significado de política. Ahora, en todo caso, para hablar sigue de lo que es el enocentrismo, dice claramente, quienes denuncian el enocentrismo como Dussel destacan que Europa fue el centro del mundo. Tan solo desde hace unos 200 años que el europeo estaba aislado en la Edad Media. Eso se sostenía, ¿no? Que siempre Europa fue el centro del mundo por esto de la sabiduría. Pero en cambio hay otro país, o en la edad hay otro país llamado Bagdad, ustedes deben saber de los países árabes, que fue durante 500 años el epicentro político del mundo. Aclarando, Europa fue el centro del saber por unos 200 años o más. En cambio, Bagdad, los países del Islam, fueron el centro político del mundo por 500 años. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la parte más política ha estado siempre en Bagdad. Por eso las guerras que existen, ¿no? Los países árabes siempre están en guerra con los países cristianos y el Islam. Y en todo caso, la parte de la sabiduría más estaba en Grecia, pero lastimosamente Grecia ya ha desaparecido. En cambio, Bagdad, los países siguen vigentes. A eso se hace referencia y en el gráfico ustedes pueden ver de que ahí está Europa como la cuna del saber. A ver, de este curso es Reinaldo Quintanilla, ¿alguien me puede decir? Sí, profe, de este curso es. Sí, profe, sí es excusa. Ya creo que recién está entrando. Bien, eso es, ¿no? Entonces Europa, ahí como lo ven, ha sido siempre el centro del saber. Se creía el centro del saber. Hoy por hoy ya, inclusive Estados Unidos, inclusive China, creo que ahora ya está llevando la delantera, ¿no? Como usted sabe, inventa todo China, hasta virus inventa, ¿no? Bueno, ya estamos poco a poco llegando a la parte final. Otro aspecto que habla en este tema es la crítica de la razón clasicista, el enocentrismo como padre del eurocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Crítica de la razón clasicista. Es criticar, no puede criticar, pero ¿qué cosa vamos a criticar? A la razón clasicista. ¿Qué es esa razón clasicista? Eh, Clases, a las clases sociales. No te olvides, hay ricos, hay pobres. Entonces, se hace una crítica a las clases que existen. Y el enocentrismo, Helena, ya hemos indicado que viene de Grecia, es el padre del eurocentrismo. En otras palabras, pues todo lo que es Europa se debe a el helenocentrismo, gracias a Grecia. El eurocentrismo, hemos dicho, vendría a ser como el centro de Europa, vendría a ser Grecia, como la cuna del saber, la cuna de todo, ¿no? Por eso los países europeos son muy desarrollados en comparación a los americanos, ¿no? Puedes irte desde España, Portugal, o alguien puede irse a Italia o Irlanda o a la Suecia y va a ver que son bastante más desarrollados en todo aspecto, ¿no? Hasta en el estudio, hasta en el trato con la gente. Esto porque tiene ya un amplio recorrido, ha influido bastante el conocimiento griego sobre ellos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En tal sentido, pues Dussel, nuevamente hablando de este filósofo americano, ha afirmado que el enocentrismo, él, él prácticamente habla de esto, ¿no? Que el enocentrismo es el padre del eurocentrismo. Puede ser eso una pregunta, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan respondiendo es, ¿por qué el enocentrismo es padre del eurocentrismo? Porque toda Europa basa su conocimiento, su saber en Grecia. Simplemente es nada más, ¿no? Entonces, antes de responderlas o antes de decir la tarea, sería bien tal vez ver un pequeño material. Estamos buscando.
no quiere decir que algo que les pueda hacer entender también. Enrique Dussel, 1934 Argentina, nació en La Paz, Mendoza, Argentina, reconocido como un famoso filósofo contemporáneo, reconocido internacionalmente, casi en todos los rincones del globo, por su trabajo en ética y filosofía. Es uno de los fundadores de la filosofía de liberación, ha escrito más de 50 libros y 400 artículos, un número sorprendente y asombroso de obras. Entre 1953 y 1957 estudia en la Universidad Nacional de Cuyo. Desde 1959 hasta 1961 vivió en Nazaret, Israel, con un oficio de carpintero. En 1968 regresa a Mendoza, para dar ética en la Universidad Nacional de Cuyo. Sufre un atentado de bomba en 1973. En 1975 sus libros fueron prohibidos y sus publicaciones clausuradas. En ese año se exilió en México. Enrique Dussel se ha caracterizado por sus tratados sobre el concepto del eurocentrismo. Este es un tema muy frecuentado en las obras de este filósofo. A partir de esto se ha generalizado una postura en la mayoría de sus libros, una postura en contra de este concepto. Ahora, eurocentrismo es un concepto que está íntimamente ligado a la amplia concepción de modernidad. Esto quiere decir que han ido desarrollándose conjuntamente bajo la misma idea de un mito irracional. El eurocentrismo es la tendencia que sostiene que los valores culturales y sociales de Europa occidental constituyen patrones o modelos universales. Tras esta consideración se esconde el desconocimiento y el desprecio de las demás culturas. La modernidad como tal nació cuando Europa pudo autoconstituirse como un unificado ego, explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma. En 1492 se marca el origen de un proceso de ocultamiento o no reconocimiento de lo no europeo. Es una de las bases del eurocentrismo. La falacia de desarrollismo consiste en pensar que el patrón del moderno desarrollo europeo debe ser seguido unilateralmente por toda otra cultura. Esta es la clase fundamental del eurocentrismo. El eurocentrismo se refiere más concretamente a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios para los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas. Es decir, es un modelo de colonización del nuevo mundo. Se habla entonces de una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace hegemónica colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo. El mundo de hoy está configurado a partir de este modelo eurocentrista, el cual no ha permitido el conocimiento del otro lado del mundo y la cultura. Gracias a esa idea irracional la cual dice que Europa es lo más grande y lo más importante por el simple hecho de haber conquistado América, constituyendo lo que es la modernidad, lo que ha provocado la inmadurez y la ignorancia de esta cultura que ha quedado sobrepuesta, además de Asia y África. Claro está que la historia lo han escrito los ganadores a través del tiempo. Es por esto que la cultura europea ha sido la dominante y superior. Esto quiere decir que la imposición hegemónica de ideas ha logrado mantener el control de una mentalidad postmodernista. La única solución sería el uso de la razón como medio para mantener nuestra esencia y dignidad. Bien, entonces ese era el video relacionado al eurocentrismo que habla Enrique Dussel, claramente, en el cual pues Europa siempre ha intentado pues dominar el mundo a partir del saber y lo ha conseguido, ¿no? En parte sí. Y para finalizar esta parte pues está la tarea, ¿no?
Dice claramente, ¿fue realmente Grecia cuna del saber? Entonces, nosotros hemos hablado de cómo Grecia ha influenciado, ¿no?, al saber. Entonces, ahí ustedes lo van a responder. ¿Quiénes habrán creado las ciencias que tenemos hoy en día, las diferentes materias? Otra pregunta, ¿de dónde viene hoy el saber? Pues aquí, ¿de dónde viene el saber? ¿Por qué Europa fue el centro del mundo? Y ahí, inclusive, en el video también hace mención a Enrique Dussel, ¿no? ¿Por qué el helenocentrismo es padre del eurocentrismo? Ustedes entendieron, pues, Enrique Dussel, inclusive, por decir que Europa influenciaba a América y al mundo, inclusive sus libros fueron no publicados, quemados, fue buscado, tuvo problemas, ¿no? Entonces, quieras o no, pues, desde la forma de vestir, desde nuestros mismos nombres, inclusive, somos influenciados. ¿Cuántos tenemos nombres europeos? ¿Quién está con su micrófono puede apagar? Ese Levi. Entonces, ese vendría a ser el tema. Ya saben, les vamos a mandar el enlace. Creo que nadie ha tenido problemas, ¿no?, la anterior vez en mandar su tarea por el enlace de Google Forms, ¿no? Es muy sencillo. Solamente hay que tener cuidado en responder y una vez que envíes, automáticamente llega aquí al Google Drive. Así que sería eso. Estamos menos de 10 minutos. Esperemos que todos hayan colocado sus nombres, los últimos que hayan entrado en el chat. Pueden nomás ahora abrir sus cámaras y preguntar, los que desean preguntar. A ver, 1, sobre el tema, que no hemos entendido, no lo hemos entendido. 2, sobre la tarea o alguna situación, como se quieran decir. A ver, está todo claro porque es breve el tiempo, ¿no? Entonces no podemos más ampliar la segunda parte del tema. Seguramente la siguiente semana lo vamos a ver. O alguien no ha captado, no lo entendió, porque tenemos, reitero, menos de 7 minutos quizá, o 6 minutos, o 5 tal vez. A ver, ¿qué dicen quienes están presentes? Reinaldo, Jonathan, Sara, Rodrigo, Luis Antonio, Eddie, Guara, Josué, Walter, Yasmín, José Miguel. Está todo claro. Kevin, Evelyn. No sé, o está todo quedando, se entiende, porque No, profe, no hay ninguna pregunta, todo se entiende normal. bien, reitero entonces muy bien, y aclaro, ¿no?, de que todo lo que se ha avanzado ya está el tema resumido para su carpeta y simplemente lo que ustedes tienen que mandar es la tarea hasta máximo el día jueves sería por la tarde, ¿no? Ojo, no sé quién querrá entrar con Galaxy. Hemos dicho, personas que no coloquen su nombre no vamos a admitir en clase, ¿no? No sé quién será Galaxy. Están 25, ¿no? No sé quiénes faltarán. Entonces siempre van a decir a sus compañeros o al que ha faltado, coloquen su nombre, porque no vamos a admitir si quieren entrar solo con... Ahí dice uno, Galaxy quiere entrar, pero pues ya estamos terminando, no tiene sentido. Entonces hasta el jueves en la tarde, hasta las 6 estarían enviando. Se dan cuenta, es breve, no queremos nosotros darles más tarea porque... Y eso que filosofía es leer, ¿no? Bastante, porque a veces malinterpretan y luego le dan a sus papás pues la noticia errada, ¿no?, que les han dado mucha tarea. Parece que Pablo, que quería hablar, levantó la mano. ¿O qué dice Pablo? Nada, se equivocó. O alguna pregunta tal vez alguien ha colocado en el chat. Nada. Todo entonces está claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces estaríamos ya casi concluyendo. Reitero,
estén atentos si la siguiente clase va a ser vía Zoom o puede ser en la plataforma, ¿no? Ya que en filosofía hay que leer bastante y no sé pues si están leyendo o no están leyendo, nosotros vamos a subir toda la documentación o todos los temas, etcétera, ya a la plataforma. Seguramente les van a dar ya en los siguientes días. Les van a capacitar, les van a dar su usuario y contraseña a ustedes para que puedan entrar. Entonces ahí va a estar ya todo el material, ¿no? Para que ustedes al momento que vean por conveniente puedan saber o puedan verlo. Entonces, si no hay nada de parte de ustedes, si nadie quiere preguntar nada, nos estaríamos despidiendo y bueno, seguramente luego también tienen otra materia y tenemos que ser puntuales en ese sentido. Hasta la siguiente semana, estudiantes. Y bueno, entonces de unos minutos más, una vez que termine las clases, vamos a mandar el enlace y la documentación por el grupo. Que les vaya bien y hasta la siguiente semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Chao, Hasta luego, chao. Hasta luego, profesor. profe. Hasta luego, profe. Chao, chao, Jonathan. Vamos en 3, 2, 1.